Bueno, hola, Rafael, un gusto conocerte y pues igual agradecerte que hayas aceptado la invitación a charlar con nosotros. Pues somos justamente los profesores que damos este curso en conjunto de El Joven Hegel. Entonces, pues bueno, estamos muy contentos de que además seas el que cierra digamos, esta serie de charlas que hemos tenido con hegelianos, ¿no? Pues la primera pregunta que teníamos para ti tiene que ver con el texto de la diferencia entre los sistemas de Fichte y Schelling, que es un texto justamente al que ya hemos entrado como parte del curso. Y bueno, es un texto que sabemos es ya de la etapa de Jena, es prácticamente el primer texto que Hegel publica como tal. Y bueno, la pregunta pues tiene que ver un poco con eso. Digamos, hasta su época de Frankfurt, pues Hegel sabemos que era muy entusiasta como de un proyecto de una nueva religión popular, creo que era un proyecto con el que venía trabajando prácticamente desde su juventud, una idea que le surge de hecho desde la época del gimnasio, esta preocupación por el tema de la religión, por el tema de la historia. Y bueno, la pregunta en este sentido va del siguiente modo: ¿cómo cambia su concepción de la religión o cómo cambia su postura con respecto a la religión, pues ya en esta etapa de Jena, a partir del texto de la diferencia, justamente? Vale, sí, fijaos, es muy interesante porque, bueno, sabéis, porque ya lo habéis estado viendo en el curso y ahora leyendo el texto de la diferencia, que hay un contraste muy grande entre la época de Jena y la época de Frankfurt y de Berna a este respecto, ¿no? Él ha estado trabajando mucho tiempo, muchos años el tema de la religión. eh, y, y, luego en Jena parece que como el tema cae un poco, como que ya no está dentro de las preocupaciones centrales de él. Habría que anotar además que cuando Hegel ha estado trabajando acerca de la religión, tanto en Berna como en Frankfurt, no ha estado trabajando la religión en un sentido teológico o en un sentido dogmático. Es decir, lo que se dio por llamar hace unos años, o antiguamente se llamaban los escritos teológicos de Hegel, sobre todo los escritos de Berna, en realidad no son muy teológicos. O sea, si uno los lee, esto bueno, ya lo dijo Lukács en los años 60 en la monografía que tiene El joven Hegel. En realidad, los problemas y las preocupaciones de las que se ocupa Hegel en esos escritos son más bien sociales, ¿no? O sea, Hegel no está viendo la religión nunca como una teología dogmática, no se trata de defender las verdades de la teología frente a la crítica kantiana, sino más bien de, bueno, continuar la nueva visión de la religión que ha planteado Kant y que también plantea Schiller, por ejemplo. Es decir, la visión de una religión como educadora del pueblo. El fin de la religión, dice Hegel allí en Berna, en varios escritos, el fin de la religión es educar, es la moralidad de los hombres, de los seres humanos. Es crear una comunidad una comunidad virtuosa, una comunidad de la virtud, que los seres humanos vivan como, bueno, como hermanos, ¿no? Según el mensaje de Jesús de Nazaret, el original. Y en ese sentido, eso es lo que tiene que hacer la religión. Es decir, los seres humanos ya deben vivir en un estado jurídico, en un estado de derecho, pero allí pueden tener ese problema, o sea, puede dar el problema en esta situación de sociedad civil, de que vivan unos agregados unos con otros, digámoslo así. En alemán se dice dass sie aneinander vorbeileben. Es algo así como que viven por ahí al lado, viven todos en una misma ciudad, en un mismo país, pero en realidad no hay un vínculo, ¿no? Y ese vínculo espiritual y ético es lo que tiene que hacer la religión, ¿no? Y de ahí viene todo el programa de la religión popular, que es además un programa revolucionario,
Es decir, viene de, en primer lugar, crear una religión racional, tal y como ya lo había planteado Kant en el escrito de la religión, y a la vez una religión popular que viene en el fondo del programa de religión civil que plantea Rousseau en el contrato social y que había intentado Robespierre en Francia. Así que ya hay que decir de entrada que cuando Hegel habla de estos temas en Berna, no estamos ante una recuperación de la teología, sino ante un proyecto, ante la continuación de un proyecto ilustrado revolucionario, ¿no? Esto es un poco la idea. Incluso se pone analiza el fenómeno de la positividad de la religión, que yo creo que esto ya lo habréis visto, si no podemos entrar más tarde en ello. Y también analiza la religión cristiana para ver si, en qué medida la religión cristiana, la religión actualmente existente en aquella época, cumple o no con el patrón o con el ideal de religión racional que plantea Kant, ¿no? Esto es en Berna. En Frankfurt sigue en la temática de la religión, pero se enfoca desde una nueva perspectiva. Y la nueva perspectiva que adquiere la religión en Frankfurt es la perspectiva de la Vereinigungsphilosophie de Hölderlin, es decir, la perspectiva de los temas y problemas de la filosofía de la unificación, ¿no? Allí Hegel está muy influenciado por Hölderlin y constata que la escisión es... estoy resumiendo mucho, claro, pero bueno, para no alargarlo mucho y que sea un diálogo. Constata, digo, que la escisión es como uno de los fenómenos radicales de la existencia humana, de la conciencia natural, como dirá él después. Es decir, los seres humanos vivimos escindidos, sobre todo vivimos en la oposición y vivimos separados, desunidos de la naturaleza. Y es la vuelta a la unidad, la recuperación de la unidad originaria, la recuperación de la unidad con la naturaleza, la tarea que se plantea la filosofía, ¿no? La filosofía nace de esa necesidad, de esa carencia que tienen los seres humanos, de esa sensación, de esa escisión y de esa sensación de desgarro, y tiene que reunificar, tiene que reconciliar al ser humano, a los seres humanos entre sí y sobre todo al ser humano con la naturaleza. Y ahí entra en juego la religión y entra en juego lo divino, ¿no? Ahí es donde leemos pasajes donde se dice que lo divino es donde lo diferente se unifica, ¿no? Donde el sujeto y objeto no están escindidos. Y en Frankfurt, en este periodo, ocurre algo, leemos incluso algo que es muy interesante. Y es en lo que se llama el Systemfragment, el fragmento de sistema de 1800, que a lo mejor lo habéis leído, ese texto. Ahí llega Hegel a plantear incluso una primacía de la religión respecto de la filosofía. Es decir, incluso se llega a ese punto. ¿Por qué? Porque Hegel en esa época, en esos años de Frankfurt, no parece ver una solución clara dentro de la filosofía a este problema de la escisión. ¿Por qué? Porque sobre todo él hasta esos años se estaba moviendo dentro de la filosofía kantiana. O sea, en Berna se mueve claramente dentro de la filosofía kantiana. Pero claro, la filosofía kantiana, ni la filosofía de Fichte consiguen para Hegel una unificación, sobre todo una unidad de sujeto y objeto y una unidad del ser humano con la naturaleza, ¿no? Desde un punto de vista teórico no se da esa síntesis, no se da esa unidad, dice Hegel, porque toda consideración teórica de la naturaleza lo que hace es objetivarla y por tanto de alguna manera dominarla. Aquí podemos entrar un poco más, pero está en parte ya implícita una lectura de la deducción trascendental de las categorías, que es central, yo creo,
para entender a Hegel, según la cual es el entendimiento, o si queréis, es el pensamiento, el que impone de alguna manera las categorías a la naturaleza, el que impone sus leyes, ¿no? Y el que domina la naturaleza. Por tanto, una consideración teórica no nos unifica con la naturaleza, sino que trata a la naturaleza como algo muerto. Pero una consideración práctica de la naturaleza nos unifica menos aún. Ya sabéis, y es famoso, ¿no?, la posición de Fichte al respecto de la naturaleza, sobre todo este primer Fichte, precisamente por la polémica que tiene con Schelling, según la cual la posición de Fichte es que la naturaleza es el no yo, es la no inteligencia, ¿no? Es lo objetivo, el no yo, para el cual hay que dominar, ¿no? Sirve para que el yo realice sus fines, de tal manera que el yo quiero de Fichte tampoco nos vale. El yo pienso de Kant, de la deducción de las categorías, de la filosofía teórica de Kant, no nos vale porque es algo, bueno, porque objetiva la naturaleza, lo trata como una cosa, y el yo pienso de Fichte tampoco, porque también trata la naturaleza, perdón, el yo quiero de Fichte tampoco, porque también trata la naturaleza, bueno, la desprecia, la trata como un campo como una especie de escenario donde los seres humanos realizan sus fines. Ninguna de las dos perspectivas nos sirven para volver a la naturaleza, unificarnos con ella y salvar esa escisión que vivimos. Y por eso, en ese periodo de Frankfurt, leemos incluso en algún fragmento de Hegel, por ejemplo, en este fragmento de 1800, que la religión es incluso superior a la filosofía, cosa que después no va a mantener, ¿no? No lo va a mantener, ya lo sabéis, en la enciclopedia la filosofía es un plano superior al de la religión y el arte. Y no lo va a mantener porque en Jena sí que encuentra una solución, o por lo menos una primera solución, a este problema de la escisión, que es precisamente la filosofía de Schelling. Y en el escrito de la diferencia, él está, bueno, bajo mi punto de vista, se mueve totalmente dentro de la filosofía de Schelling. Bueno, no sé si con esto bastaría, o porque si no uno tiende a hablar demasiado y deja de ser un diálogo. Sí, pues de hecho, pues con esto que has mencionado, sobre todo esta última parte, nos da paso justamente a la segunda pregunta que pues hemos preparado para ti, ¿no? Y que tiene que ver justamente con Schelling. Tú mencionabas como parte de tu respuesta a esta primera pregunta, cómo ya en la época, digamos, de Frankfurt, y Hegel ya tiene la influencia también de Hölderlin, que pues amigo en común que tiene Hegel, Schelling, y que también ejerce, por lo tanto, una influencia en el mismo Schelling y en este proyecto que luego Schelling tendrá de una filosofía de la naturaleza, que es al que Hegel luego volteará también, ¿no?, la atención ya en la época concretamente pues de Jena con el texto de la diferencia. Y ahí mencionabas, por ejemplo, cómo a partir pues de esta influencia de Hölderlin, de la llamada filosofía de la unificación, pues Hegel se propone esa tarea de volver a la unidad originaria, ¿no? Que es luego también lo que de algún modo pues Schelling va a recuperar. Entonces pues tenemos ya, como también en estos textos de Schelling, de las cartas sobre criticismo y dogmatismo, ¿no?, en el texto del yo, pues también esta idea de una unidad originaria a la cual se debe retornar, y esta idea también que tú la mencionaste, ¿no?, de que de hecho pues la filosofía surge en la escisión y por la escisión, ¿no? Que es una idea que va a aparecer también en el texto de la diferencia de Hegel, ¿no? La fuente de necesidad de la filosofía es la escisión, ¿no?, la diferencia. En ese sentido, pues, el texto de la diferencia lo que se propone es hacer una comparación entre los sistemas, bueno, el mismo título lo indica, entre los sistemas de Fichte y Schelling, pero también, digamos, demostrar la superioridad del sistema de Schelling sobre el de Fichte, perdón, sobre el de Fichte, en los términos justamente en que lo has puesto, que es que Schelling ofrece pues una filosofía, sobre todo el proyecto de una filosofía de la naturaleza, que permite pensar esa unificación entre
hombre, naturaleza, o espíritu, naturaleza, si lo queremos ya poner también en esos términos, y que tiene que ver pues con una idea de que Schelling pues lograría, digamos, construir en términos ya hegelianos, lograría construir para la conciencia el absoluto, ¿no? Es decir, comprender la relación viva pues entre los opuestos, en este caso entre espíritu y naturaleza, y no pensaría pues el absoluto de una manera unilateral como lo haría un Fichte, por ejemplo, ¿no? En este sentido, la pregunta es, teniendo en cuenta que lo que Hegel quiere hacer en el texto de la diferencia es demostrar la superioridad del sistema de Schelling sobre el de Fichte en este sentido, podríamos ver además ya en el texto de la diferencia un cierto distanciamiento de Hegel con respecto también de Schelling, es decir, a pesar de los acuerdos que pueda tener con Schelling, a pesar como de, digamos, de la buena consideración en que tiene el sistema schellingiano en esta época, podríamos ya encontrar en el texto de la diferencia algunas diferencias ya del mismo pensamiento de Hegel, algo en lo que se empiece también ya a distanciar de Schelling. Sí, se puede. Hay ciertas ya diferencias. A ver, se trata sobre todo de una cuestión, digámoslo así, metodológica. O sea, está claro que precisamente motivado por esta nueva problemática de Hölderlin, que le aleja cada vez más de Kant y Fichte, pues Hegel se acerca a Schelling, ¿no? A la filosofía del absoluto de Schelling. Y además coincide con que Hegel se muda a Jena en el 99, 1799, muere su padre y él tiene una pequeña herencia y decide pues, irse a Jena a probar suerte con una carrera académica, ¿no? Porque estaba allí, era un poco la meca de la filosofía de aquel entonces. Y en 1801, ahí en otoño, publica el escrito de la diferencia, ¿no? Donde, como decimos, ahí se decanta claramente por la filosofía del absoluto de Schelling. Él compara en ese escrito las filosofías de Fichte y de Schelling. De Fichte, sobre todo, está hablando de la doctrina de la ciencia de 1794 y en el caso de Schelling está hablando del sistema del idealismo trascendental de 1800. ¿Vale? Ese año, en 1801, Schelling publica ya la exposición de mi sistema de la filosofía, que es donde él ya plantea directamente y abiertamente su sistema de la filosofía, donde él plantea la filosofía de la identidad, o la filosofía de lo absoluto, y donde rompe ya públicamente con Fichte, ¿no? Anteriormente, Fichte, más que Fichte, Schelling había intentado llevar a cabo un proyecto común con Fichte. Él se había declarado un seguidor ferviente de su filosofía, pero bueno, como sabéis, a la vez estaba desarrollando una filosofía de la naturaleza. En 1800 publica el sistema del idealismo trascendental y allí en el comienzo de la obra plantea que filosofía trascendental y filosofía de la naturaleza son dos ciencias filosóficas complementarias, según la cual la filosofía o mejor dicho, dos ciencias filosóficas que parten de dos puntos de vista contrarios pero complementarios, que confluyen, ¿no? La filosofía del trascendental, que sería la filosofía que ha hecho Fichte hasta ahora, parte del yo, parte de la inteligencia, de la subjetividad, de un yo que enseguida se trata de un yo trascendental o de un yo absoluto, si se quiere, un yo de una inteligencia, no un yo empírico, y llega a la naturaleza. A partir del yo se construye la naturaleza, o sea, hay una unidad de sujeto y objeto que, dice Schelling, es subjetiva, porque parte del yo, y a esa unidad de sujeto-objeto que es subjetiva hay que, esa unidad hay que complementarla con otra unidad sujeto-objeto que parta del objeto, es decir, que parta de la naturaleza. Y esa es la temática de la filosofía de la naturaleza. La filosofía de la naturaleza tiene que partir de la naturaleza como organismo vivo y ver cómo a partir de ella se va desarrollando todo hasta llegar a la inteligencia, hasta llegar a la conciencia y al ser humano.
de tal manera que se haya llegado por los dos polos a lo mismo. De la filosofía trascendental se llegue a la filosofía de la naturaleza o se llegue a la naturaleza, de la filosofía de la naturaleza se llegue al yo, a la inteligencia. Y solo así, dice Fichte, tendremos una verdadera unificación, tendremos una filosofía completa. Y el absoluto es precisamente la unidad de todo ello, ¿vale? Lo que en filosofía, en la reflexión, distinguimos analíticamente, en lo absoluto es todo uno. En 1801, Schelling plantea ya una filosofía de la identidad que, digámoslo así, recoge ambas perspectivas e intenta la exposición del absoluto, del todo uno, ¿vale? Bueno, pues Hegel se está moviendo en el escrito de la diferencia en este marco. Y ya lo habéis visto, al comienzo del escrito, él plantea, pues, en términos, la cuestión en términos muy parecidos a como lo plantea Schelling, ¿no? Entonces, la filosofía, según Hegel, muy en la línea, como digo, de lo que plantea Schelling, es esencialmente explicación de lo absoluto en un sistema, ¿no? El sentido y el fin de la filosofía residen en el conocimiento de todo uno, de la unidad de todo lo que hay, ¿no? Y por tanto de la unidad de cada uno de nosotros con el todo, ¿no? Esa es la manera que tiene la filosofía de superar esa escisión que ya había constatado Hegel en su periodo de Frankfurt, ¿vale? O sea, que lo absoluto es aquello que la filosofía busca y anhela, ¿vale? Es esa unidad absoluta, omnicomprensiva, que está presente desde el inicio del filosofar, desde el inicio de la filosofía, pero claro, se ha dicho mentada solamente, pero no concebida. Y el otro presupuesto de la filosofía, dice Hegel ahí, es el desgarro, ¿no? Esa escisión interna de la conciencia. Entonces, hay en la filosofía de lo absoluto una superación de la filosofía trascendental kantiana y fichteana y una solución a la problemática de la unificación en la que Hegel estaba enfrascado desde sus años en Frankfurt, ¿vale? Y ahí viene la cuestión de, bueno, ¿cómo exponer lo absoluto? ¿Cómo puede la conciencia conocer lo absoluto? Conocer esa unidad absoluta de todo lo que hay, ¿no? Bueno, aquí es donde viene, digámoslo así, un tímido distanciamiento con la filosofía de la identidad de Schelling, ¿no? Con la filosofía con la filosofía del absoluto de Schelling. Claro, fijaos que ya aquí lo que plantea Hegel es que la filosofía no puede ser cosa de genios, no puede ser cosa de talentos, ¿no? Esto es una crítica que después la hará ya muy claramente en el prólogo a la fenomenología, ¿no? La filosofía no puede requerir un talento especial, una genialidad a la forma de una intuición intelectual de la identidad de todo lo diferente, ¿no? Sino que tiene que haber un camino propio para la filosofía, un camino propio o, digámoslo así, un camino que le sirva al común de los mortales, que parta desde un camino que sea accesible a todo el mundo. Y ese camino que es accesible a todo el mundo, ya en el escrito la diferencia, es para Hegel el entendimiento. Es decir, es a través del entendimiento como uno puede acceder a la filosofía y como uno puede, en último término, llegar al conocimiento del absoluto. ¿Por qué? Pues bueno, aquí habría que alargarse un poquito más, pero la idea principal es que de entrada el entendimiento se
encuentra entre el ser humano y lo absoluto. ¿Por qué? Porque lo que hace el entendimiento es fijar diferencias, fijar oposiciones, ¿no? Entender algo es identificarlo y saberlo diferenciarlo de todo lo demás, ¿no? De tal manera que el entendimiento nos da a conocer una diversidad infinita de conocimientos, de entes, pero de entrada no deja entrever el todo orgánico y unitario. No podemos simplemente con el entendimiento conocer la unidad del todo, la unidad subyacente a las suposiciones, ¿no? Solo la razón puede alcanzar lo absoluto, ¿no? En la medida en que puedan liberarse de este edificio del entendimiento, de conocimientos del entendimiento y de esta diversidad de seres parciales, ¿no? Entonces, claro, Schelling ha dicho, ya está diciendo, está planteando en el escrito de 1801, la exposición de mi sistema de la filosofía, que la razón es la forma de conocer lo absoluto, ¿no? Es el modo de conocer lo absoluto y el autoconocimiento de lo absoluto. Lo absoluto se conoce a sí mismo a través de la razón. Hegel está de acuerdo con eso, pero él cree que hay un papel fundamental para el entendimiento. Y es, digámoslo así, llevar al entendimiento hasta sus últimas consecuencias. El entendimiento, la lógica del entendimiento consiste en separar, definir, ¿no? Limitar. Bueno, de lo que se trata en este sentido es de hacer que el entendimiento lleve hasta el final sus oposiciones, que el entendimiento sea capaz de pensar sus oposiciones hasta el final, hasta el punto en que no tenga nada más y nada menos que reconocer la identidad subyacente a todo lo que hay. Esta sería un poco la idea. Si queréis podemos entrar un poco más en ello, pero el gran problema, digámoslo así, es la incompatibilidad entre absoluto y conciencia. Voy a encender aquí la luz. Entre absoluto y conciencia. Es decir, el gran problema es cómo conocer lo absoluto desde una conciencia finita. Y por tanto desde una conciencia que tiene un entendimiento que lo que hace es precisamente conocer lo limitado, lo finito, lo concreto, lo determinado, ¿no? El conocimiento del todo o de la unidad, donde todo en el fondo es uno, eso en principio desde el punto de vista del entendimiento no nos lleva a nada, ¿no? Eso no sería conocimiento. La ciencia entendida como ejercicio del entendimiento consiste en delimitar, ¿no? En acotar un problema y analizarlo. Pues el problema es precisamente ese. Cómo desde la conciencia finita, cómo desde el entendimiento poder conocer lo absoluto, el todo uno, la totalidad de todo lo que hay, la unidad subyacente a todo lo real y lo ideal, ¿no? Este problema, en realidad, es el problema de cómo determinar qué es lo absoluto. Y este problema ya lo había nombrado Fichte en su correspondencia con Schelling. Fichte y Schelling tienen una correspondencia interesantísima, una correspondencia filosófica interesantísima en esos años, donde están discutiendo precisamente estos temas. Y muy probablemente Hegel habló con Schelling al respecto, ¿no? En esa correspondencia lo que le plantea Fichte a Schelling es que lo absoluto no se puede pensar mucho más, que lo absoluto es lo absoluto y poco más. Y cualquier segundo predicado está de más, ¿vale? Porque cualquier segundo predicado, digamos que lo relativiza, lo acota, lo limita y, por tanto, le plantea una carencia. En la medida en que lo absoluto sea un producto de la reflexión, se convierte en algo acotado, delimitado, y por tanto deja de ser absoluto. O sea, este es el problema. El problema es, la filosofía de Schelling está muy bien, es muy bonito, pero eso
es cómo pensamos eso, ¿no? Porque habría como una especie de incompatibilidad entre absoluto y reflexión. Porque pensar lo absoluto significa ponerlo en relación con una conciencia pensante y, por tanto, desdibujarlo como absoluto. Hacerlo finito, definido, delimitarlo, definirlo, decir qué es, ¿no? Y en el momento que se dice qué es, ya se está planteando una limitación, un no ser una cosa. A Hegel, como digo, se le plantea este problema que está desde el principio y que él plantea en el escrito de la diferencia, y se le plantea de una manera tan clara porque él parte de la convicción de que lo absoluto tiene que ser resultado de la reflexión filosófica. Y esto es algo que en Schelling no está tan claro. Más bien sería al contrario. Es decir, lo absoluto está en Schelling casi desde el inicio, en la forma de la identidad, ¿no? Pero Hegel siempre pensó que lo absoluto, o cualquier absoluto filosófico, sea lo absoluto entendido desde un punto de vista más ontológico, como la sustancia absoluta, o sea, como lo va a entender él después, como la idea absoluta, como la razón universal, eso tiene que ser siempre el producto de todo un desarrollo filosófico, de una reflexión. Tiene que ser resultado, como va a decir en el prólogo a la fenomenología. Y por tanto se le plantea este problema: cómo pensar algo absoluto desde una conciencia finita, ¿no? Entonces, ¿cómo reconocer, cómo alcanzar eso? Estas son ya los primeros problemas que ve Hegel en la filosofía del absoluto, y esto sería ya la primera o una gran discrepancia entre él y Schelling, que yo creo que estaba ya desde el comienzo de su trabajo en Jena, independientemente de que luego surgieran otros, ¿no? La respuesta que da Hegel a esta dificultad es el término especulación, la idea de la especulación, la idea de que la filosofía, el saber de la filosofía es un saber especulativo, ¿no? Y esto es un poco la clave. Pero bueno, no sé si sigo con ello o si queréis que entremos a alguna otra cosa. Alberto quería plantearte otra cuestión. Sí, pues la tercera que creo que tiene que ver, la tercera pregunta que creo que tiene que ver con esto que es de lo que estás hablando, Rafael. Está súper interesante esto que mencionas, justamente cómo de algún modo ya hay un distanciamiento de Hegel con respecto a Schelling en este tema justamente de la especulación, y mencionabas cómo de algún modo el reto de la filosofía de Hegel ya, pues desde esta época de Jena con el texto de la diferencia, es, digamos, cómo es posible el conocimiento del absoluto desde la conciencia finita, ¿no? Que es como lo que se propone Hegel tratar de, digamos, pues, tratar en su filosofía. Y ahí, bueno, está súper interesante cómo, digamos, cómo nos platicas el rol que tiene en este caso el entendimiento, comprendiendo que la filosofía debe ser accesible para todos, ¿no? Aunque ello implique, dirá Hegel, un esfuerzo del concepto, ¿no? Pero no es, como bien has dicho, no es cosa de genios o talentos o de una intuición intelectual extraña, ¿no? O bueno, que a Hegel le parece extraña. Entonces ahí el entendimiento como facultad de los conceptos, muy kantianamente, ¿no? Todavía, como facultad de los conceptos, juega un rol importante, pero también la razón, ¿no? Porque bien lo dijiste, el entendimiento no alcanza a ver el todo, ¿no? Él no alcanza a visualizar el absoluto, porque el entendimiento es una facultad que solamente divide, que solamente separa, ¿no? Entonces, tiene que completarse, digamos, con la razón, que es, también ya lo decía Kant, ¿no? De algún modo, la razón es la que exige lo absoluto. Entonces Hegel se va por ahí también, ¿no? Y lleva, como dices, hasta sus últimas consecuencias todas esas tesis. La razón entonces es la que reconoce la identidad en todo, como bien lo has dicho, la que reconoce la identidad en lo opuesto, la que pone en relación lo opuesto o lo diferente. Y pues has hablado entonces que de algún modo, pues esto es el reto de la filosofía en adelante para Hegel. Entonces la tercera pregunta tiene que ver justamente con esto, porque teniendo en cuenta entonces que para Hegel la tarea de la filosofía es construir lo absoluto conceptualmente para la conciencia, ¿no? Dirá Hegel, y define entonces la filosofía como un sistema, como un todo orgánico de conceptos. ¿En qué sentido esta idea que Hegel ya plantea en el texto de la diferencia adelanta su proyecto de la lógica de madurez? Y un poco
con trampa la pregunta porque justamente sé que tú has trabajado, tienes este libro, ¿no? Sobre la lógica de Hegel, entonces pues también va por ahí, pues. Claro, sí, efectivamente, él dice, la filosofía es un todo orgánico de conceptos. Claro, fijaos que yo estoy muy de acuerdo contigo. Hegel es en muchas ocasiones muy kantiano y eso es una definición casi kantiana del asunto también, ¿no? La filosofía es conocimiento a través de conceptos, ¿no? Bueno, pues en el fondo está diciendo algo parecido, ¿no? Fijaos también la idea, el sistema, ¿no? Que la definición que da Kant de sistema. Un sistema es un todo de conocimientos organizado bajo una idea, ¿no? Eso es lo que, en el fondo, lo que plantea Hegel, ¿no? Una idea, la idea absoluta, que organiza todo el sistema de todos los conocimientos diversos, bueno, en un sistema, que los articula en un sistema. Aunque luego, por supuesto, esa idea tenga pues, tres configuraciones, como idea lógica, como idea de la vida, en el caso de la naturaleza, y como idea de espíritu, en el caso de la filosofía del espíritu. ¿En qué sentido esto adelanta el proyecto de la lógica de madurez? Pues es difícil responder a esa pregunta. Habría que estudiarlo más, porque es verdad que como digo, es una definición que yo creo que recuerda mucho a Kant, pero claro que Kant, al plantear que la filosofía es un conocimiento pues a partir de conceptos, ¿no? Tampoco aclara mucho, ¿no? Kant en eso se queda muchas veces muy, muy parco en palabras, ¿no? Y esta formulación también. ¿Por qué digo esto? Porque, claro, es que la ciencia de la lógica ya es un proyecto, yo lo he escrito en el libro y yo creo que es así, es un proyecto sin parangón en la historia de la filosofía. En aquellos años, Hegel está trabajando todavía en lógica y metafísica, ¿no? Está ya dando lecciones de lógica y metafísica y está planteando la lógica como una especie de propedéutica para lo que después va a ser la metafísica. Pero todavía no ha dado el paso en estos años, estamos hablando esto del escrito de la diferencia de 1801, dudo que él haya dado el paso a la concepción de lógica especulativa tal como luego él la va a presentar un poco más de 10 años después, ¿no? Y claro, esa concepción de la lógica especulativa viene a decirnos que la lógica es la metafísica, o sea, la filosofía fundamental, que la filosofía fundamental, la base, la filosofía primera, la que se encarga de los primeros principios y las primeras cuestiones, es lógica, es decir, es estudio del pensar y sus determinaciones. Y plantea una lógica especulativa que es ni más ni menos que el desarrollo sistemático, a priori y sistemático, de todas y cada una de las determinaciones de la razón. Esto es algo, que solo se acerca la filosofía de Kant con la lógica trascendental, ¿no? Con el estudio del... Pero claro, Kant lo plantea como el estudio del entendimiento y la razón, ¿no? Y Kant ahí plantea, en el caso de las categorías, casi las plantea como dadas, ¿no? Él deriva las categorías de la tabla de los juicios y la tabla de los juicios las presenta, pues esto es lo que hay, estos son los 12 tipos de juicios, pues de ahí sacamos los 12 tipos de categorías. Pues Hegel, de alguna manera, tira de ese hilo y dice, no, lo que es necesario es una lógica especulativa que desarrolle justificadamente y genere unos a partir de otros todas las determinaciones a priori de la razón. Ser, nada, devenir, algo, otro, unidad, pluralidad, existencia, posibilidad, qué sé yo, todas, causalidad, causa-efecto, interacción, unas detrás de otras, ¿no? En cada punto, ¿no? En cada momento del desarrollo del pensamiento, de ese pensamiento que se está pensando a sí mismo, ¿no? Y además una lógica que no sea ya una lógica trascendental, que no es una lógica formal, en el sentido de que no se trata simplemente de
de ver formas vacías del pensar, como concepto, juicios, formas de los silogismos, que además se presentan, dice Hegel, como de manera muerta, casi como unos al lado de otros, pero sin desarrollar. Pero no es una lógica formal, es una lógica que está llena de contenido, porque las formas del pensar están llenas de contenido, a saber, ellas mismas. Pero tampoco es una lógica trascendental en el sentido kantiano, es decir, una lógica de conceptos que se refieran a objetos. Primero objetos en general y después a objetos de una experiencia posible. No, es una lógica que no estudia categorías, sino determinaciones del pensar. Y en este sentido es algo que no tiene parangón. Y claro, esto, ¿por qué es así? O sea, una de las cuestiones más interesantes de toda de la ciencia de la lógica de Hegel y de la filosofía de Hegel es preguntarse por qué para Hegel la metafísica es lógica. O sea, ¿por qué ocurre eso? ¿Por qué no es una ontología clásica como la de Wolff o qué sé yo? ¿no? O las ontologías que se hacen hoy en día también, ¿no? ¿Por qué para él la metafísica se ha convertido en un estudio del pensar y sus determinaciones? Ahí sí que hay que... la respuesta sí que está... Se puede dar también en la ciencia de la lógica, se puede acudir a la fenomenología, pero también se puede acudir a estos años que estáis estudiando vosotros, precisamente a los años de los primeros años de Jena, al escrito a la diferencia y sobre todo a Fe y Saber, a Glauben und Wissen, porque ahí sí que Hegel da una respuesta a ello, a saber, porque Kant lo ha mostrado. Kant ha mostrado el idealismo, Kant ha mostrado en la deducción de las categorías que toda verdad y toda realidad residen en el pensamiento. Por tanto, la filosofía, en su base, como conocimiento de la verdad, tendrá que acudir al pensamiento. Tendrá que desarrollar ese pensamiento que se piensa a sí misma, esa razón que se piensa a sí misma. Y eso es la lógica especulativa. Y ya termino con esto y si queréis pasamos a otra pregunta o comentario, no es la totalidad del sistema, claro, sino que es una parte del sistema. Lo que pasa que al inicio, cuando uno está en la lógica, de entrada no sabe, en sentido estricto, no sabe que va a haber un sistema después. Eso, la fundamentación del sistema de la filosofía ocurre al final, ocurre en la sección de la idea, en la idea absoluta. Entonces, bueno, volviendo a la pregunta, no estoy seguro, no sé si Hegel todavía había llegado a estas cuestiones, a plantear ya entonces la metafísica como lógica, porque yo digo que antes, en esos años de Jena, él ofrece varias lecciones de lógica y metafísica y él concibe la lógica como una especie de propedéutica para la metafísica. Después no, después las unifica y dice no, es que la metafísica es lógica, es estudio del pensar y sus determinaciones. Y la propedéutica, es decir, de alguna manera la preparación para la filosofía especulativa, cambia. Y es, como sabéis, la fenomenología del espíritu. Gracias, Rafa. Oye, gracias. No, está muy interesante. Creo que has dicho muchas cosas y distinguido la lógica kantiana, ¿no? De la lógica hegeliana, ¿no? Como es diferente, como un todo orgánico vivo en el cual todas las categorías están interrelacionadas, ¿no? Y se explica cómo van surgiendo unas a partir de otras, de estos procesos dialécticos de contradicción. Que en Kant aparecen muy raramente como de manera muy fija, por eso es como decías, muertas, como están ahí y hay vacías en algún sentido de contenido y hay que ver cómo se va desarrollando en esta relación con el objeto al cual, como decías, determina, ¿no? En esta deducción trascendental de las categorías que yo creo que lo has dicho bien claro, creo que es como el punto de partida del idealismo alemán, ¿no? La deducción trascendental de las categorías. Ahora, te agradezco mucho. ¿Quieres comentar algo? Adelante, Rafa. Sí, la deducción trascendental de las categorías es central. Y me venía ahora a la mente un recuerdo. Jacinto Rivera de Rosales, decía siempre que Kant era un geógrafo de la razón.
y que Fichte o Hegel planteaban más bien una genética de la razón, planteaban cómo iban desarrollándose poco a poco el sistema. Me acuerdo porque en una conversación que tuvimos, que yo hablaba con él de cómo Kant decía que la razón es arquitectónica y tal, y él me decía, no, pero Kant en el fondo es un geógrafo. Y a mí me parece una imagen muy interesante, ¿no? Él plantea un poco como el mapa. Pero claro, lo que decimos, o al menos esto es una crítica que se hace desde Hegel o también se podría hacer desde Fichte, pero no nos muestra cómo van surgiendo unas determinaciones del pensar a partir de otras. Eso sí que lo hace Hegel, o por lo menos lo intenta en la lógica. Gracias, Rafa. Pues mira, para dar paso un poquito también a la gente que nos está aquí comentando cosas en el chat, me preguntan por aquí si podríamos decir que Schelling no ve la cultura y la historia como lo absoluto y por tanto el absoluto es finito, ¿no? No sé si ahí la pregunta igual se podría reformular, pero si Schelling no ve la cultura y la historia como lo absoluto, ¿no? Y por tanto el absoluto es finito. Creo que igual por ahí nos podrías comentar, yo tenía esta duda, igual también tiene que ver con esto de poner el absoluto en conceptos, y me estaba levantando la mano Alfonso. Alfonso, ¿quieres comentar tu duda o explicársela mejor a Rafa? Adelante. Sí, justo lo decía yo porque, a ver, obviamente se tiene que entender que ya en la fenomenología del espíritu en 1806, que para mí es, digamos que, corríjanme si me equivoco, pero el último texto, digamos, de juventud de Hegel para entrar a su texto de madurez que se va a reafirmar con la ciencia de la lógica, pero obviamente hay muchas concepciones de lo que es lo absoluto, ¿no? Y incluso la cuestión de la naturaleza, etcétera, etcétera. Pero voy a retomar aquí una cuestión planteada por el profesor Sergio Pérez Cortés, justamente que nos está dando el curso de la fenomenología del espíritu, y él planteaba justo algo que me pareció sumamente interesante para entender no solamente la obra, sino las críticas posteriores que va a hacer incluso Marx, ¿no? Que lo retomará Hegel en las lecciones de historia de de filosofía de la historia, ¿no? Es decir, este absoluto como la cultura humana y como la historia humana, que por lo tanto, y por ser esto y definir esta cuestión como el absoluto, por lo tanto es evolutivo y por lo tanto es infinito. A eso me refería con que si Schelling no ve la historia y la cultura humana como el absoluto y por lo tanto, al no tener esta evolución constante y ida y regreso, digamos, por plantearlo de alguna manera, pues por lo tanto es finito, porque cuando Hegel lo plantea de esta manera, ya en la fenomenología, pues por lo tanto se vuelve infinito, porque el ser humano está en constante evolución y por lo tanto la conciencia también. Gracias, Alfonso, por tu pregunta, para que igual Rafa. Y mi duda iba por ahí también, Rafa, que lo que mencionaba Alfonso, estas concepciones de lo absoluto, y bueno, no sé si quieras comentar algo de lo de Alfonso primero. Adelante, Rafa. Claro, el tema de lo absoluto da para mucho. Yo escribí la tesis doctoral sobre el tema y planteé una tesis que sigo pensando, y es que en Hegel hay como... bueno, hay primero una evolución en su pensamiento, en Jena y en este escrito de la diferencia, a pesar de las críticas o de las discrepancias que podemos ver con Schelling, él sí que defiende una filosofía del todo uno, una filosofía de la sustancia única, de la identidad, como plantea Schelling, pero posteriormente abandona esa posición. Y la abandona precisamente en la fenomenología del espíritu,
tanto en el prólogo como en el capítulo El saber absoluto, hay críticas a esta concepción de la filosofía como conocimiento de lo absoluto, como conocimiento del todo uno, que vienen a decir básicamente, bueno, muy resumidamente, habría que entrar más en detalle, pero que vienen a decir primero que si la filosofía ha de consistir en el conocimiento de lo absoluto, entonces su conocimiento solo consiste en, digámoslo así, tomar temas al azar, temas cualesquiera, y diluirlos en la identidad de lo absoluto. Si al final de lo que se trata es de reconocer la identidad de todo lo que hay, la identidad de todo lo diferente, entonces de lo que se trata es de ver en cualquier cosa concreta la identidad. Por tanto, hay un movimiento de ascenso al absoluto mediante el cual, dice Hegel, solo se trata de arrojar contenidos cualquiera al abismo de lo absoluto, ¿no? A esa noche donde todos los gatos son pardos, ¿no? Y además hay otro problema, que es el problema de que cómo continúas después, ¿no? O sea, una vez que te has elevado a ese nivel de lo absoluto donde todo es uno, no puedes articular una reflexión sistemática, porque si todo es uno, claro, ¿por dónde empiezas, ¿no? O sea, habría un tratamiento rapsódico de los temas, porque no hay una lógica interna. En la ciencia de la lógica, posteriormente, al final de la lógica de la esencia, él plantea también una crítica, bueno, lo que él llama una refutación del espinocismo, que es a la vez una refutación de la filosofía de Schelling y una refutación de la filosofía del absoluto en tanto que el todo uno, ¿no? Y yo creo que Hegel, que el absoluto que piensa Hegel es la idea absoluta, que ya no se mueve dentro de este paradigma de la ontología monista, ¿no? Donde hay un único ser y donde todos somos parte de lo mismo, sino más bien en un paradigma idealista, como él plantea el idealismo de el contenido de la filosofía es la idea absoluta. La idea que dice Hegel es la razón en sentido más propio, ¿no? Y es absoluta porque está acabada, está lograda. O sea, la filosofía ha llegado a algo que es absoluto y libre, que está concluido, ¿no? Y en este sentido, lo absoluto hegeliano sería esta idea absoluta. Y o sea, la razón universal. Y su exposición más acabada, aquí podemos discutir, claro, diferentes lecturas, pero su exposición más acabada es la ciencia de la lógica. Es el conocimiento más acabado de lo absoluto es la filosofía. O sea, lo absoluto se expone en el arte, se expone también en la religión, en la forma en el lenguaje de las representaciones, de las imágenes, por así decir, pero se expone conceptualmente en su elemento más propio en la filosofía y ante todo en la lógica especulativa. En este sentido, claro, es acabado. La lógica especulativa sí que se cierra, ¿no? Aunque habría que ver si no cabría añadir alguna determinación más, ¿no? Pues qué sé yo, la probabilidad, por ejemplo. Concepto de probabilidad central en las ciencias actuales y que no aparece en la lógica de Hegel, ¿no? Y a lo mejor sería una determinación del pensar que sí que habría que añadir, por ejemplo. Y lo que leemos en la filosofía de la historia es una exposición, un autoconocimiento de la razón en tanto que espíritu en la historia, que tiene un momento cumbre, que en este sentido habría que ver esto de el desarrollo infinito, habría que ver cómo lo definimos y cómo lo precisamos más. Y ese momento cumbre es la Revolución Francesa. Es el momento en el que el espíritu, o digamos la humanidad, la cultura, si queréis, llega a la
a la convicción de que la libertad es su esencia y que, por tanto, la libertad y la razón deben regir el mundo y que ya se ha acabado la tradición, la tiranía, etcétera, etcétera, y que es la libertad, lo libre y lo racional lo que debe regir el mundo. Y, por tanto, ese es el proyecto de la Revolución Francesa. Por eso la historia sí que alcanza un culmen. Bueno, no sé si he planteado más, no sé si ha sido una respuesta o he planteado más preguntas, pero... No, gracias. Pero bueno. Gracias, Rafa. Oye, esta idea, por ejemplo, se ha planteado esta cuestión, como decías, de que para Schelling el absoluto es algo, esa unidad indiferenciada, ¿no? Como donde todos los gatos son pardos, que critica Hegel. Pero lo absoluto para Hegel está en proceso en algún sentido, está en devenir, en ese desarrollo. Creo que también se refería un poco a la pregunta por ahí cuando hablaba de la historia, ¿no? Y este desarrollo. Si el absoluto está en devenir, sí, eso quiere decir que hay una manifestación finita de esa racionalidad pura, que es la idea absoluta, y que es la que se está desarrollando en la historia de la humanidad, conceptualmente, históricamente, filosóficamente, artísticamente, y que marca esta noción de progreso, ¿no? De que poco a poco se va autoconociendo, ¿no? Yo quería comentarte algo al respecto de eso, y ahorita una de las que están allá. Lo absoluto para Hegel es ese proceso, ¿no? De desarrollo orgánico, donde la realidad se expone en términos conceptuales y se autoconoce al final. Pero mi pregunta era la siguiente. Schelling aceptaba esta idea de la intuición, que se puede intuir, en alguna manera, acceder al absoluto a través de una intuición intelectual, que es este método. Para Hegel, esto de construir lo absoluto para la conciencia, y es ir en contra del proyecto schellingiano, ¿no? Porque el absoluto para Schelling se intuye, es producto, y siguiendo a Hölderlin un poco esta idea de la intuición, pero para Hegel esto de conocer lo absoluto implica un conocimiento conceptual, ¿no? Que es cómo se conoce lo absoluto a partir de conceptos, ¿no? Cuando es algo que parece estar fuera de todo ámbito conceptual para la conciencia humana, ¿no? Creo que ese es el proyecto hegeliano, ¿no? De la ciencia de la lógica, y quizá también el proyecto que tiene la filosofía misma, que es la que expondría para Hegel de manera mucho más adecuada el absoluto, ¿no? Eso sería algo que quería comentarte. Sí. También tenemos que tener un poco de cuidado con los filósofos, porque los filósofos entre ellos a veces son un poco injustos. Y yo creo que hay cierta injusticia de Hegel hacia Schelling también. También hay que reconocerla, porque claro, Hegel muchas veces plantea la cuestión como si Schelling dijese, no, es que lo que yo planteo es una intuición intelectual y de repente pues se te ha abierto toda la... pues se te ha revelado lo absoluto. Hombre, si uno estudia la filosofía de Schelling, sabe que la cosa no es tan así, ¿no? Schelling ha desarrollado toda una filosofía trascendental, un sistema del idealismo trascendental donde el yo, mediante sus consiguientes síntesis continuadas, va construyendo todo, va construyendo el mundo. O sea, hay una cierta, hay claramente un afán conceptual, clarísimo, clarísimo. Y la filosofía de la naturaleza pretende precisamente pensar la naturaleza como un sujeto, como un sujeto en el sentido de proceso, en el sentido de devenir, en el sentido de génesis, de brotar. O sea, esta idea, que ahora volvemos a ella, de que lo absoluto es proceso, bueno, o digámoslo así, la idea por lo menos de proceso y de génesis está también en Schelling pensada, en la filosofía de la naturaleza. O sea, lo que pretende Schelling en la filosofía de la naturaleza es pensar la génesis de la naturaleza, entender cómo en la naturaleza todo está en devenir constante, en un brotar constante, ¿no? Casi retrotrayéndose a la idea griega de physis, ¿no? de brotar, de nacer, ¿no? Por tanto, claro, por eso digo que cuando Hegel plantea su propia posición,
tiene cierta injusticia con Schelling respecto a este tema de la intuición intelectual, como si todo se presentase así en Schelling, y Schelling al final pareciese como un místico, ¿no? Que es verdad que después desarrolla su filosofía, una filosofía más mística, pero en aquella época, en los años en torno a 1800, Schelling no es tan sencillo como eso. En cualquier caso, Hegel plantea su posición propia. Ante todo, la filosofía es ciencia de la lógica, en primer lugar, y después filosofía de la naturaleza, filosofía del espíritu, como autoconocimiento de la idea, autoconocimiento de la razón. Y claro, volviendo a la pregunta anterior, ahí sí que tenéis toda la razón en que efectivamente Hegel piensa lo absoluto como un proceso, ¿no? La idea absoluta es un proceso de autoconocimiento, ¿no? Lo dice claramente en el prólogo a la fenomenología, dice lo verdadero es el todo, ¿no? Y el todo es esa esencia que se va desarrollando constantemente, ¿no? O sea, la filosofía no se puede resumir en una frase, no se puede resumir en una tesis, sino que la filosofía, la verdad filosófica es un sistema, ¿no? Es todo el desarrollo, todo el proceso de autoconocimiento de la razón, porque la verdad en el fondo es un proceso, es el proceso de adecuación de la idea consigo mismo, de la razón consigo misma. En ese sentido, hay bueno, pues un planteamiento tremendamente interesante de qué es la filosofía y qué es la verdad, ¿no? La verdad no es algo que esté ahí, ¿no? No es un estado de cosas, no es una descripción de un estado de cosas, tampoco es simplemente una teoría. La verdad, por lo menos en sentido filosófico, ¿no? Una frase, una tesis podrá ser correcta, ¿no? Ahí habla Hegel siempre de las verdades matemáticas o de las verdades históricas, ¿no? Bueno, serán correctas, pero en sentido estricto, la verdad es un proceso de adecuación de la cosa consigo misma, sobre todo de adecuación de la idea consigo mismo. Y ahí viene, pues, los ejemplos que pone claramente Hegel, ¿no? Un verdadero Estado, ¿no? Es aquel Estado que cumple con la idea de Estado y así con otros ejemplos. Y esto sí que es una idea muy, muy interesante, ¿no? Esta idea de proceso, de desarrollo que está en Schelling, no hay que negarlo ni olvidarlo, pero que está en Hegel y que Hegel la desarrolla tremendamente, ¿no? Y en ese sentido sí que es muy interesante eso que planteabais, efectivamente, de que pensar lo absoluto, pensar, si queréis, la verdad, la razón, como un proceso de autoconocimiento de sí mismo. Que es en el fondo, y ya me callo, lo que hacen las ciencias, ¿no? Lo que hacen las ciencias es, dirá Hegel, bueno, ¿qué hacen las ciencias? Buscar lo universal, buscar conceptos, teorías, leyes, ¿no? Buscar en la realidad lo universal. En el fondo es la razón que se está buscando a sí misma en lo real, ¿no? Es ese proceso especulativo de la razón. Por eso la razón es especulativa. Gracias, Rafa. No, importantes aclaraciones y qué bueno que defiendas a Schelling de ese maltrato un poco de Hegel, que sí, todos los filósofos tratan de ridiculizar un poco a sus predecesores, Sí. pero te agradezco, ¿no? Y Schelling, creo que sí, Schelling es un poco más serio a veces de lo que Hegel lo dibuja. Pues mira, me gustaría dar paso, aquí hay una pregunta de Emiliano que te quiere hacer. Emiliano Pérez es un alumno de nuestro curso de Hegel. Emiliano, adelante, pues mira, el doctor te va a responder tu pregunta o tu inquietud. Buenos días. ¿Sí se escucha? Sí, correcto. Bueno, yo quería hacer una pregunta, ¿no? Con lo que ya justamente estaban hablando hace un momento, precisamente, ¿no? De esta situación que habla Hegel de que tenemos que, la filosofía construye, ¿no? Lo absoluto, y precisamente ya lo estaba mencionando el profesor, digamos que en ese construir o en ese llegar al absoluto, la forma y el contenido, digamos, ya coinciden, ¿no? Pero también es curioso, ¿no? Eso de que pues la filosofía o el absoluto se encuentra en devenir, ¿no? Digamos que también está limitada a un tiempo, ¿no? Y pues mi pregunta es, por ejemplo, la ciencia de la lógica estaría acabada en el sentido de que solo se ocupa de la operación del pensar, ¿no? De las determinaciones del pensamiento. Y de ahí me surge otra pregunta, o es que, por ejemplo, ya nuestra realidad nos estaría demandando la formulación de una lógica distinta a la que formula Hegel. Sí.
Gracias, Emiliano. Sí, aquí tengo que hacer una aclaración que es verdad que antes no la he hecho. Y ahora voy a la pregunta que es muy interesante, que en principio yo creo que no, pero bueno, pero luego se matiza. Claro, yo creo que en sentido estricto Hegel no habla de que la filosofía construya lo absoluto. El término construcción sí que lo encontramos en Fichte y lo encontramos en Schelling. Y tiene que ver precisamente con la intuición intelectual. Kant decía que la matemática es el conocimiento matemático es un conocimiento por construcción de conceptos. La matemática construye sus conceptos. Y Fichte y después Schelling plantean algo parecido. Fichte en su doctrina de la ciencia plantea que la doctrina de la ciencia va construyendo también su propio objeto, ¿no? Y que la doctrina de la ciencia se demuestra en la medida en que se va haciendo. Y que solo al final, solo en su ejecución, se muestra que era verdaderamente posible. Y esto tiene que ver con el término construcción filosófica, que no es ni más ni menos que está muy relacionada con la intuición intelectual, que es la construcción del objeto de conocimiento. O sea, la filosofía, entendida como construcción o como intuición intelectual, va construyendo su propio objeto, va haciendo su propio objeto. Es una concepción diferente, ¿no?, a como entendemos normalmente de el objeto está ahí de alguna manera y nosotros lo conocemos, ¿no? Hegel no creo que plantee esa cuestión. O sea, Hegel no habla de una construcción del objeto de estudio de la filosofía, sino más bien el término que él suele utilizar, sobre todo, es el de desarrollo, ¿no? Bueno, en la ciencia de la lógica hay como diferentes, está el término del Übergehen, que es como la transición de unas determinaciones del ser a otras, ¿no? En la lógica del ser, el Scheinen ineinander, que es como el parecer las unas en otras, que es lo propio de la lógica de la esencia, y el desarrollo, la Entwicklung, que es lo propio de la lógica del concepto. Pero en general, de lo que se trata es de que el contenido se va desarrollando, se va, digámoslo así, si queréis, desplegando. Desarrollando, además, en un sentido, si queréis, literal, o sea, desenrollando, ¿no? Lo que estaba contenido se va poco a poco desenrollando. En alemán el término es entwickeln, ¿no? Y es el mismo verbo que se utiliza para revelar una cámara fotográfica, una película fotográfica, ¿no? Pues algo así. O sea, la idea es que el contenido se va poco a poco desplegando, ¿vale? Esto es un poco la idea. Y en el caso de Schelling se trata más bien de la construcción. Le digo que yo creo que hay ahí dos planteamientos distintos. Y a la pregunta era si nuestra realidad requeriría una lógica distinta. Yo creo que no, pero a ver, yo creo que no, no desde un punto de vista fundamental. O sea, lo que ocurre es que a lo mejor la exposición que hizo Hegel de la lógica no es una exposición todo lo perfecta que podría ser, ¿no? El mismo Hegel decía que su lógica habría que reelaborarla 77 veces y que a lo mejor hacía falta más, ¿no? O sea, ¿no? A lo mejor cabría pensar, pues igual que en otras ciencias, igual que en las ciencias matemáticas, se han desarrollado nuevos conceptos, ¿no?, en los últimos tres siglos, ¿no? Y se han desarrollado de manera a priori, por así decir, pues también cabría pensar que a lo mejor en la ciencia de la lógica, en ese proyecto hegeliano de una lógica especulativa, se podría, bueno, pues a lo mejor desarrollar otras determinaciones del pensar que no desarrolló Hegel, pero que están ahí, que están, si queréis, están por ser descubiertas, o no sé si por ser descubiertas, pero bueno, por ser, sí, desarrolladas. Y una de ellas que yo planteaba era la de la probabilidad, porque es verdad que la probabilidad es un concepto central en las ciencias hoy en día y en el conocimiento hoy en día, ¿no?
sé, estamos hablando de la sociología, la estadística, la medicina, ¿no? La probabilidad que tiene usted de tener un cáncer de pulmón si fuma, ¿no? Pues no te dicen usted va a tener el cáncer, lo va a desarrollar seguro, sino que te dicen, pues, tiene usted tal probabilidad, ¿no? E incluso en las ciencias duras, en la física, pues el concepto de probabilidad está muy presente. Entonces, parece que el concepto de probabilidad es un concepto central de la razón, que no es ya simplemente la necesidad o la posibilidad o la imposibilidad, sino estaría dentro de seguramente de las determinaciones de la modalidad, ¿no? Probabilidad. Pero bueno, yo ya digo, la idea sería que a lo mejor hacen falta una reelaboración, pero yo no creo que hubiese una lógica, que necesitásemos una lógica completamente distinta, porque nosotros seguimos utilizando, pues, no sé, lo uno, lo mucho, algo, otro, identidad, diferencia, oposición, todo ese tipo de conceptos son conceptos fundamentales de la razón que seguimos utilizando en las ciencias y en nuestro día a día, vamos. En nuestro día a día hay muchísima metafísica, lo que pasa que no reflexionamos sobre ello. Gracias, Rafa. Pues mira, hemos hablado mucho del absoluto, creo, bueno, algo, y una pregunta de las que teníamos preparadas y te enviamos tenía que ver con cómo cambia esta concepción del absoluto en el Fe y Saber, ¿no? Que es Glauben und Wissen, ¿no? De Hegel. Creo que ya has respondido algo de eso, no sé si tenga caso hacer esa pregunta de nuevo. Me gustaría preguntarte algo más de lo de Fe y Saber, ¿no? Ya ves que Hegel en este texto pues cataloga estos filósofos de la reflexión, ¿no? Tomando en cuenta como los critica, y entre ellos pone a Jacobi, ¿no? Que es un antiilustrado, es un gran crítico de Kant, y no nada más de Kant, sino de la ilustración, creo que en general, como un proyecto filosófico que destruye esta cuestión del sentimiento y de la fe y de la razón moderna. La pregunta que te haría es la siguiente, y igual damos paso, hay una más por ahí que quiere hacerte alguien, ¿no? ¿Por qué crees que Hegel coloca a Jacobi en la misma canasta, ¿no? Que coloca a Kant y a Fichte, ¿no? Como un filósofo de la reflexión más, tomando en cuenta que para Jacobi, pues la razón no es, digamos, el órgano del conocimiento, sino se apela más a la fe y al sentimiento, este llamado salto mortale, ¿no? Y por último, aquí aparece en Hegel un concepto de razón nuevo, ¿no? Que ya se ha hablado un poco de esto, ¿no? Este punto de vista especulativo que no es el del entendimiento y que es el que tiene que trascender todas las contradicciones de la modernidad. La otra cuestión sería si tiene que ver algo el concepto de negatividad, ¿no? Que se integra ya en esta concepción de la razón, ¿no? La razón y la negatividad, ¿no? Yo concluiría por mi parte mis preguntas con eso. Por ahí igual hay una más, creo que en el chat, ya la podemos dejar para el final si nos da por ahí un poquillo de tiempo. Rafa, pues esas son mis últimas dos preguntas. Ya te las había mandado, ya igual debes de tenerlas por ahí un poco, digamos, trabajadas. Gracias, Rafael. Sí, sí, es verdad. Esta cuestión es también muy interesante, la de por qué Glauben und Wissen, ya sabéis, Fe y Saber, ¿no? Hay varias traducciones, otra es Creencia y Saber. Bueno, Fe y Saber es quizá la más adecuada. Y se plantea la cuestión de, efectivamente, por qué Hegel trata como si fueran lo mismo a Kant, a Fichte y a Jacobi, ¿no? Cuando Jacobi parece que pinta poco o nada, ¿no? Esto mismo lo planteaba Birgit St. Kaulen, que es una profesora de una catedrática de Alemania, de Bochum, que además es una de las que editan los Hegel Studien y está también en el archivo Hegel, etcétera, etcétera. Pero ella es muy crítica también, bueno, yo siempre que la he oído y la he leído es bastante crítica con Hegel, y más bien defensora de Jacobi. Ella tiene un artículo en el que defiende a Jacobi, a ver si os lo puedo decir, ¿dónde está? Mira, aquí lo que lo tenía apuntado. Bueno, está en alemán, dice, es das Nichtige in seiner ganzen Länge und Breite, Hegels Kritik der Reflexionsphilosophie. Esto está en un libro que sacó Andreas Sant y otros,
que es un comentario a Glauben und Wissen, precisamente. Y ahí ella plantea precisamente esta idea de Jacobi, ahí no pinta nada, en realidad, y además la crítica que plantea Hegel a Kant y a Fichte en realidad está prefigurada en la crítica de Jacobi, como que de alguna manera lo que dice lo que dice Hegel o sea, lo que critica Hegel de Kant y Fichte está ya de alguna manera en Jacobi. Bueno, entonces la cuestión es un poco por qué él los junta, ¿no? Claro, Hegel cree en Glauben und Wissen que él puede mostrar que los tres tienen un marco común. O sea, que a pesar de que Jacobi sea un antiilustrado que plantea el salto mortal, que plantea que defiende la fe y el sentimiento, él cree que tanto él como Fichte como Kant tienen un marco común, ¿no? Y contra ese marco común, contra esas presuposiciones comunes que comparten los tres, se dirigen todos sus críticas, ¿no? El objetivo de Hegel en ese libro es confrontarse con esta filosofía de la reflexión y destripar un poco su núcleo y mostrar sus límites para abrir el camino a su superación, ¿no? Se trata un poco de que, en esta idea, de que es muy interesante también hegeliana, de que primero tiene que venir la crítica a todo lo anterior para después el desarrollo de la filosofía propia, de la posición propia. Una idea que está también presente en la fenomenología del espíritu. Entonces, bueno, ¿por qué junta Hegel a estos tres, ¿no? Bueno, en el título de la obra ya se apunta un poco a la crítica central de Hegel. La cuestión es que, según él, los tres limitan el saber a lo finito. Esto es el marco común de los tres. Es decir, los tres limitan el saber a lo finito, pero a la vez declaran que lo más excelso y lo verdadero, lo en sí, por así decir, está más allá de lo finito y más allá del saber, para lo que solo queda ya la fe. Es decir, aunque Fichte o Kant sean muy ilustrados, en el fondo plantean que el entendimiento solo conoce fenómenos, pero que lo verdadero, lo en sí, está más allá del entendimiento, que no es conocible por la razón y que por tanto para ellos solo queda la fe, ¿no? Así que la victoria de la razón sobre la fe, dice Hegel ahí en el comienzo de la obra, esa victoria que se supone que la Ilustración ha alcanzado, es ilusión, es una pura ilusión, porque en verdad la razón se ha perdido, se está ya inmersa en la finitud, ya solo es una razón finita, y la verdad más excelsa y más absoluta está reservada, como siempre, o sea, como siempre en la historia, a la fe. Y por este motivo, Hegel piensa que tanto Kant como Fichte pueden colocarse junto a este antiilustrado que es Jacobi, porque en las tres filosofías la conclusión es la misma, es que el conocimiento de lo en sí acaba siendo al final cuestión de fe, ¿no? O sea, la oposición entre religión y filosofía, entre fe y saber, que durante siglos pues, marcó la discusión intelectual de Europa, sobre todo al final de la Edad Media, se traslada para Hegel ahora al seno de la filosofía misma. La filosofía se ha apropiado de la fe y la ha contrapuesto al saber. Pero de esta manera, pues ambos, fe y saber, se han como perdido. Se ha perdido lo esencial tanto de la fe como de la razón. ¿Por qué? Porque la crítica kantiana reduce la razón a entendimiento y declara que lo verdaderamente racional, las ideas son ajenas a la realidad, imposibles de realizar, imposibles de encontrar en la experiencia sensible, ¿vale? Así que lo racional es pensado, pero es proyectado en un más allá. O sea, la idea, ¿no?, del concepto, el concepto de razón, las ideas son como proyectadas en un más allá, para el cual pues, solo quedaría, según Hegel, la fe. Otra cosa es que uno pueda ver ahí ciertas críticas a esto que Hegel está planteando. Pero bueno, esta es un poco la idea, ¿no? Fichte, Kant y Jacobi, los tres plantean que lo suprasensible es lo verdadero, pero es inalcanzable.
elevado, lo más elevado, o sea, lo plantean en un plano más elevado del conocimiento. Y en este sentido, Hegel cree situarse en la misma línea que Schelling, que lo racional y lo absoluto, lo incondicionado, es conocible, o sea, es cognoscible. Es el verdadero, no solo es que sea cognoscible, sino que además es el verdadero objeto de estudio de la filosofía. Y la verdadera filosofía debe partir de la nulidad de lo finito y debe pensar lo absoluto. Ahora, que esto absoluto sea un monismo ontológico de la sustancia, o sea, la razón cosmogónica universal, esto ya será la discrepancia que tengan entre ambos. Esto sería un poco la idea, la razón por la cual Hegel sitúa a los tres juntos, ¿no? Dice, los tres absolutizan lo finito como lo único que puede ser conocido, ¿no? Y limitan el conocimiento a lo finito, ¿no? Y dicen, si vas más allá de lo finito, si ya planteas un conocimiento de lo infinito, de lo especulativo, ahí ya entras en paralogismos, en antinomias, ahí la razón se pierde, ¿no? Y sin embargo no pueden evitar nunca la referencia a lo infinito y eterno. Así que al final se sitúan en un plano muy parecido al de Jacobi, ¿no? Y no pueden evitarlo porque efectivamente lo finito es impensable sin lo infinito. O sea, lo finito señala constantemente a lo infinito, igual que lo perecedero apunta a lo eterno, ¿no? Lo que pasa es que hay que reflexionar sobre ello. Pero en tanto que el entendimiento reflexiona sobre ello, sabe que lo finito se define por lo infinito, y a la vez, y al revés. Perdón. ¿Vale? Esto es un poco el supuesto común que compartirían los tres. Y luego, la segunda pregunta que me habéis planteado era el tema de la razón. Bueno, ahí la cuestión es la especulación, ¿no? La idea de que la razón es especulativa, que es una idea genuinamente hegeliana, que está en ambos escritos, tanto en Fe y Saber como en el escrito de la diferencia, y que, digámoslo así, viene a... especulación viene del término speculari, del latín, ¿no? Que es observar, otear, ¿no? Pero viene también de speculum, que es espejo, ¿no? Y el término hegeliano tiene un poco ambas connotaciones. Primero, la razón consiste en observar detenidamente todas las determinaciones y en un movimiento especular, en un movimiento de espejo. La razón consiste en un autoconocimiento de sí misma. Y hay, además, en este concepto de razón que plantea Hegel, una unidad entre razón y entendimiento, ¿no? O sea, en los momentos, sobre todo en el desarrollo de la ciencia de la lógica, se ve muy bien cómo el entendimiento va planteando oposiciones, va planteando primero determinaciones del pensar. Esas determinaciones se contraponen y hay un tercer momento, un último momento, que es el momento de la síntesis, el momento especulativo, ¿no? Entonces, este movimiento especulativo del contraponerse, del volverse otro y de reconocerse en lo otro, es el movimiento propio de la razón. Y ahí hay como un papel también central, que es el tema de la negatividad, ¿no? Es también un tema muy, muy extenso que habría que explicar más por extenso, pero bueno, resumidamente, muy resumidamente, podríamos decir, en Hegel la negatividad juega un papel fundamental en tanto que escepticismo. Es decir, la negatividad en tanto que esquepsis, en tanto que examen exhaustivo que plantea que lo que de entrada se presentaba como la verdad absoluta no es más que algo relativo. Lo que se presentaba como lo absoluto no es más que
una determinación del pensar, o digamos, si queréis, podemos decirlo un poco más general, para no centrarnos tanto en la ciencia de la lógica, un momento que se delimita y se define por su otro. Bueno, me voy otra vez a la ciencia de la lógica, ¿no? Pero el ser, ¿no? Pues se define, bueno, más casi definirse, se torna su otro, la nada, ¿no? Ser, puro ser, sin mayor determinación, porque cualquier otra determinación ya no es el ser en general, sino un ser más concreto, más cualitativo, y en tanto que como ser no tiene ninguna definición, no tiene ninguna determinación, en el fondo es nada. Nada, pura nada, y ahí se ve como ambos, ser y nada, están constantemente revolviéndose el uno al otro, definiéndose el uno por el otro, y ya se pasa a la idea de devenir. ¿Cuál es aquí la cuestión? La cuestión es que la negatividad juega un papel de motor, ¿no? Es el motor del pensamiento. Es esta idea de que la determinación dada en cada momento, el momento que se examina en cada momento, tiene un otro y tiene que transitar a ese otro, tiene que desarrollarse, igual que el entendimiento desarrolla sus distinciones, piensa una cosa a fondo y al pensar una cosa a fondo la define por otra y por tanto necesita de ese otro. O sea, la definición de algo necesita de un otro que lo delimite para poder pensarlo. Y por tanto resulta que ese algo no es la determinación absoluta. Y hay por tanto un momento escéptico, dialéctico que dice Hegel, que es el momento que hace avanzar al pensar, ¿no? Momento en el que muestra la falta, la carencia de una determinación, de un momento, la necesidad de complementarlo con otro y posteriormente se llega, claro, a la síntesis de ambos, ¿no? Que es, pues, por ejemplo, devenir en el caso de ser y nada, o finitud en el otro caso. También en estos escritos de Jena, que sabéis que Hegel está muy centrado también, o que está estudiando mucho a Kant, ¿no? Y está discutiendo mucho con Kant, habla, por ejemplo, del principio de completa determinación de una cosa, ¿no? Dice Kant, para conocer completamente una cosa, habría que relacionarla con el todo, habría que relacionarla con la totalidad de cosas, ¿no? Por tanto, para conocer lo concreto necesitamos un conocimiento de lo indeterminado, para conocer lo determinado, lo indeterminado, para conocer algo que es finito, de todo lo demás, es decir, de lo infinito. En estas ideas kantianas, esto del principio de la completa determinación de la cosa está en la crítica de la razón pura, en el ideal de la razón pura, ve Hegel esta idea de la negatividad de la razón y de cómo la razón va pensando un momento, va pensando una determinación del pensar, pero a la vez va desarrollando esa determinación hasta sus últimas consecuencias, hasta ver cómo fluye en su determinación contraria, ¿no? Cómo lo finito se acaba definiendo por lo infinito. Y lo infinito, a su vez, se acaba definiendo por lo finito y de ahí la superación de ambas. O sea que este sería un poco el papel de la negatividad, que ya digo, aquí es importante hacer una referencia al escepticismo pirrónico, el escepticismo clásico, también el escepticismo moderno de los tiempos de Hegel, pero el escepticismo de sexto empírico que tuvo una gran influencia en Hegel. Bueno, más o menos, son temas muy extensos. No, sí. No, gracias. Bueno. Te agradezco la síntesis, ahora sí que la síntesis que haces de estos grandes conceptos muy complejos que en realidad lo que los explicas también muy claramente en los términos generales, está muy bien, se entiende. Hablabas, bueno, creo que en general esto que estás comentando de la negatividad, hace rato dijiste cómo se comienza, por dónde se comienza en la filosofía. Pues si todo tiene relación con todo, parece que es fácil comenzar donde sea, porque vas a acabar siempre en el todo, en el absoluto, ¿no? Por ahí, André Uriarte te quiere hacer una pregunta, ya estamos por aquí. Te agradezco, Rafa, de verdad, sobremanera, tu atención, tus explicaciones han sido
muy ilustrativa. Si nos dejas pues con muchas dudas, aclaras algunas cosas y hay por ahí algunas dudas. Mira, ya regresó Alberto, creo que tuvo por ahí un problemita, mi estimado Alberto. André Uriarte quiere hacerte una pregunta, que está por ahí. André, ¿me escuchas? Sí, bueno, la pregunta está en el chat. Sí, ¿qué tal? Buenas. Bueno, ¿Qué? la pregunta es más respecto pues a lo que menciona Adorno en sus lecturas de Hegel, ¿no? De que, o sea, digamos, en última instancia en Hegel hay una dialéctica de la identidad, ¿no? Que anula, digamos, las particularidades o ese momento de la no identidad. Entonces Adorno propone como una tensión, ¿no? Y yo creo que en última instancia esto pues está arraigado o representa una reacción de la filosofía contemporánea respecto a la sistemática de Hegel, ¿no? Entonces, o sea, ¿cómo podría conceptualizarse? Podría responderse desde Hegel eso, ¿no? Porque parece que ahora estamos en un momento donde se hacen filosofías desde la particularidad, ¿no? O cabría pensar nuevamente cómo retomar estos momentos y mostrarlos en un despliegue de la totalidad, ¿no? O cómo podría responderse a esa crítica en todo caso. Claro, claro, es que el tema de la identidad, bueno, la identidad es una determinación que plantea Hegel en la ciencia de la lógica, pero que estudia y que igual que estudia la identidad, estudia la diferencia, estudia la contradicción, pero quiero decir que Hegel mismo no ve su filosofía como una filosofía que lo identifica todo o una filosofía totalizante. Pero es que además hay una respuesta, yo creo que más interesante, que es que la universalidad que piensa Hegel, por lo menos la que él intenta pensar, otra cosa es que uno pueda decir, no, pero al final no lo consigue. Pero la universalidad que piensa Hegel no es totalizante, o dicho de otra manera, la universalidad que piensa Hegel no es abstracta, sino que es concreta. Es una universalidad que recoge dentro de sí la particularidad y la singularidad. Esta es un poco la clave del concepto especulativo. Esto se desarrolla en la lógica del concepto. Es una universalidad concreta. Y esto hace que lleve dentro de sí el motor de su exposición, ¿no? La universalidad concreta del concepto hace que el concepto se dé un ser ahí a sí mismo, se dé un ser ahí que lo expone. O sea, ayuda mucho en este sentido pensar que de esta manera Hegel unifica, en el concepto de concepto especulativo, unifica filosofía teórica y filosofía práctica, lo que había separado Kant, ¿no? Filosofía teórica trata del conocimiento, filosofía práctica trata de la acción. Y en la filosofía práctica la clave es, o el principio fundamental es la ley moral, el imperativo categórico, que consiste básicamente en realizar lo universal en tanto que lo universal, ¿no? Date leyes a ti mismo, actúa según máximas que puedan convertirse en universalizables, que puedan convertirse en leyes para cualquier ser racional. Es decir, el imperativo categórico no te dice el contenido, te dice simplemente que realices lo universal en el mundo, que con las máximas que tú sigas sean universalizables, ¿no? Este universal que se realiza en el mundo, este universal que lleva de alguna manera el motor de su realización, porque la acción moral no es más que, porque la acción moral implica hacer una acción conforme a la ley moral, conforme al imperativo categórico y además por la ley moral, es decir, motivada por lo universal. Este universal que se concretiza, que se concreta en el mundo y que además lo hace por mor de sí mismo, es lo que Hegel, es, digámoslo así, un precursor de lo que luego Hegel va a pensar con el concepto especulativo. Una universalidad que no es abstracta, que no es simplemente lo común a muchos individuos, que por tanto podríamos pensar, si solo pensamos lo universal, en el fondo estamos dejando de lado las diferencias, sino que es más bien aquello que se realiza en el mundo, que es concreto. De ahí viene todo el tema de la objetividad y de ahí viene toda la filosofía, primero de la naturaleza y luego del espíritu, que no son más que la exposición de la razón y el conocimiento, el autoconocimiento de la exposición de la razón. En este sentido, yo creo que cabría responder a los críticos modernos a Hegel.
Hombre, es evidente que en cualquier caso, hablando desde un punto de vista más laxo, por así decir, Hegel bueno, es un filósofo sistemático, es un filósofo que sí que busca la unidad de los conocimientos, que busca una síntesis de los distintos conocimientos y los distintos temas, las distintas reflexiones en un sistema de la filosofía, ¿no? Pero bueno, es que ya lo decía Kant, ¿no? La razón es una y la razón es arquitectónica, construye sistemas, ¿no? Y la razón no se conforma bueno, con una diversidad de conocimientos dispares, ¿no? Como la situación que a veces parece que tenemos actualmente, ¿no? Donde las ciencias pues, trabajan, pero trabajan en campos acotados y un químico orgánico pues prácticamente no entiende lo que hace qué sé yo, un matemático que estudia geometrías no euclídeas, por así decir, ¿no? El ideal de la razón sigue siendo una unidad de todos los saberes en un sistema, ¿no? En ese sentido, pues sí, Hegel busca un sistema que unifique, un sistema de la razón, un sistema que unifique los distintos conocimientos. Sí que es o sea, si la acusación se plantea así, en un término laxo, pues sí, tiene razón, pero claro, yo no veo que sea una acusación. Si la acusación es en Hegel no se piensa lo concreto, no se piensa lo singular, no es verdad, porque en Hegel sí se piensa lo singular. Lo que pasa es que Hegel piensa lo singular de la razón. O sea, lo que está ahí, lo que existe, ¿no? Dice Hegel, eso no importa a la filosofía. Ahora bien, la realidad, que es exposición de la razón, eso sí. Y no voy a ir al Estado. No pongamos el ejemplo de la filosofía del derecho ya quizás un poco más manido. Vayamos a la filosofía de la naturaleza. La vida orgánica, cualquier ser vivo orgánico, es una exposición concreta de lo racional, de lo universal, del concepto especulativo, ¿no? Porque la universalidad del concepto, ya digo, es concreta y es un todo orgánico, forma un todo orgánico. De hecho, la objetividad, en el capítulo de objetividad de la lógica, el culmen de esa objetividad es la idea de teleología interna y la unidad más inmediata entre concepto y objetividad es la vida, ¿no? Y la vida, la vida orgánica. O sea que yo creo que sí que Hegel piensa la singularidad, pero claro, le digo, la singularidad de la razón. No sé si convencería a estos críticos, pero bueno, sí que cabría. Yo creo que sí que no hay un descuido de lo singular en Hegel. Oye, Rafa, muchas gracias. Esta defensa también de un Hegel que no sea tan totalizante, ¿no? Como suele ser estas críticas del mismo Karl Popper, ¿no? Que lanza contra un Hegel totalitario, ¿no? La sociedad abierta a sus enemigos, que en realidad son interpretaciones que se han hecho de Hegel, ¿no? Pero bueno, te escucho. Nada. Eso, yo creo que, bueno, ya hemos avanzado muchísimo en la lectura de Hegel, en el estudio de Hegel. Y bueno, pues muchas veces Hegel aparece como un espantapájaros, ¿no? Se pinta un espantapájaros y se critica como un saco de boxeo, ¿no? Al que se le pegan golpes dialécticos, pero en realidad bueno, pues no tienen mucha base. Pero bueno, así avanza también la historia de la filosofía, ¿no? Llena de malinterpretaciones y malentendidos. Oye, Rafa, pues muchas gracias. Pues mira, antes de despedirnos, no sé si te gustaría, yo quería preguntarte algo así como ya un poco fuera de la charla y pues muchos aquí nos gusta Hegel y hay gente que pues quiere adentrarse en Hegel y Hegel es un autor pues muy difícil de entrar y de entenderle, ¿no?
tú que lo has leído tanto y lo has trabajado, de hecho está aquí el libro atrás, tengo un poquito de fondo tu libro, la portada, ¿no? Para todos quienes quieran entrarle a Hegel, a la lógica, el doctor Rafael acaba de publicar este libro en Herder. ¿Qué nos recomendarías tú, bueno, además de tu libro, obviamente, si nos pudieras hablar un poco de él, para poder entrarle a Hegel? Alguien que igual no sabe mucho o un nivel mediano de filosofía, de conocimientos, ¿qué nos recomienda el doctor Rafael para leer a Hegel? Que tú dirás, estos son los basics, los básicos para que puedas entrarle a Hegel, y es lo que yo recomiendo, ¿no? No sé si nos pudieras comentar algo, Rafa. Bueno, a ver, independientemente del libro que sale ahí, que sí, en el que yo intento un poco pues introducir a la ciencia, a la lógica, porque es verdad que Hegel es un autor muy complicado, porque bueno, el problema de Hegel es que presupone muchos conceptos de Kant, de Fichte y de Schelling, ¿no? Entonces, claro, son también autores que son muy complicados. Entonces, no es un autor que hay veces que no es fácil de leer, ¿no? Y en Hegel hay ciertos términos que tienen una connotación muy, muy precisa, ¿no? Entonces, cuando Hegel habla de concepto, cuando Hegel habla de idea, de objetividad, hay que tener cuidado con exactamente a qué se refiere, ¿no? O espíritu. Pero yo creo que, a ver, lo que voy a decir es que bibliografía sobre Hegel hay bastante. Yo creo que lo que merece la pena es meterse a él. O sea, perder el tiempo en adentrarse en él. Lo digo sinceramente. Quizás empezar por la enciclopedia. Y así empecé yo, por ejemplo, estudiando la enciclopedia. Y bueno, pues oye, si es que son autores que hay que leerlos, no sé, no sé cuántas veces los hemos leído ya, porque a la primera vez no se entera uno y vas leyendo en una especie de lectura en espiral, ¿no? Lees una vez y lees otra vez y vas profundizando y vas profundizando. Y luego a partir de ahí pues ya vas buscando bibliografía y vas buscando temas concretos, pero leed al autor, leed la enciclopedia, meteos con la ciencia de la lógica. Ahí también se pueden hacer grupos de lectura de la ciencia de la lógica. Hay varios grupos de lectura al respecto. Me estoy acordando de un grupo que hay en Perú, en la universidad en Lima, que leen la ciencia de la lógica. O bueno, yo mismo tenía también un grupo de lectura de la ciencia de la lógica en su día, la que leímos buena parte de la lógica. Aparte de la bibliografía introductoria, eso viene muy bien y bueno, la introducción a su sistema la escribió el mismo Hegel y es la fenomenología del espíritu, que también, bueno, es un texto muy complicado, pero bueno, es el paso que según Hegel hay que dar para entrar en la filosofía especulativa. Así que yo, casi decepcionando un poco, pero yo creo que merece la pena que acudáis al autor y que leáis y que os rebanéis los sesos. Bueno, que todo el mundo se rebana los sesos. Yo mismo lo hago. Yo mismo sigo leyéndolo y digo, pues esto, madre mía, esto no sé exactamente qué quiere decir aquí, porque bueno, son autores complejos y extensísimos y requieren mucho estudio, eso sí, y también un conocimiento de Fichte y de Schelling. Por eso en el libro, lo tengo yo también por aquí, en el primer capítulo, bueno, el primer capítulo es la herencia de Kant, el idealismo. Ahí yo planteo una serie de cuestiones acerca de Fichte, de Kant y de Schelling, que son luego centrales en Hegel, porque sí que es interesante conocer un poco a estos autores antes de leer a Hegel. Pero bueno, hay que atreverse, merece la pena dedicarle tiempo. Y en el caso de la ciencia de la lógica, merece la pena porque es un libro complejo, pero luego es tremendamente rico en referencias, en debates de la historia de la filosofía, de la historia del pensamiento, de la ciencia, y es tremendamente enriquecedor. Merece la pena.
Y bueno, muchísimas gracias, por supuesto, por la invitación. Ha sido de verdad un placer. Las preguntas han sido tremendamente interesantes, los comentarios que habéis hecho. Yo he aprendido también de los comentarios, he pensado a la que estábamos comentando cuestiones que es verdad que son importantes también de resaltar. La confrontación también con Schelling, con Fichte. De verdad, un placer. Muchísimas gracias por la invitación.